Un multimillonario salvó a una camarera ebria de meterse en problemas. Al día siguiente, ella no. Fingió olvidar. ¿Y si una noche terrible pudiera cambiar todo lo que creía saber sobre la bondad? La lluvia caía con fuerza. Aquella noche de martes y Grace Chen, de 34 años, salía tambaleándose del bar Murphy's, con lágrimas en los ojos, y 3 copas de más que le hacían sentir que el mundo le daba vueltas peligrosamente. Acababa de perder su trabajo en el restaurante tras 8 años de servicio fiel, y el aviso de desahucio de su casero. Estaba arrugado en su bolso. El callejón detrás del bar estaba oscuro, y no se percató de que los 3 hombres la seguían hasta que fue casi demasiado tarde. Fue entonces cuando una voz resonó entre la lluvia como un salvavidas. «Oye, déjala en paz». El hombre que salió de las sombras era alto, tranquilo y vestía un traje que probablemente costaba más de lo que Grace ganaba en 6 meses. Pero lo que sucedió después sorprendería a todos, incluso a la propia Grace, porque a veces las personas más inesperadas aparecen justo cuando más las necesitamos. ¿Desde dónde nos ven esta noche? Ese mismo día, Grace había estado limpiando las mesas del restaurante Rosie's Diner en la Quinta Calle, la misma mesa que había estado limpiando desde los 26 años. El pequeño restaurante no era muy atractivo, con sus asientos de vinilo agrietados y su mostrador manchado de café, pero había sido su refugio durante algunas de las tormentas más duras de la vida. Grace había trabajado turnos dobles para pagar las facturas médicas de su hermano menor cuando luchó contra el cáncer hace 3 años. Había ahorrado cada centavo, se había saltado comidas y nunca se había quejado porque eso es lo que hace la familia. El dueño, el señor Patterson, había sido como un padre para ella. Cuando su hermano falleció el año pasado, le dio tiempo libre sin descontarle el sueldo. Él la dejaba trabajar horas extra cuando el dinero escaseaba. Así que cuando la apartó aquella tarde, Grace esperaba tal vez un cambio de horario o noticias sobre el nuevo menú que habían estado planeando. En cambio, él no pudo mirarla a los ojos. «Grace, cariño, lo siento mucho. Mi sobrino acaba de graduarse de la escuela de negocios y es de la familia. Tengo que darle tu puesto». Se le habían entumecido las manos de tanto sostener la cafetera. «Pero, señor Patterson, llevo aquí 8 años. Nunca he faltado a un turno. Nunca he causado problemas». Él le metió un sobre en las manos. 2 semanas de indemnización que ni siquiera le alcanzarían para el alquiler. «Lo sé, cariño. Lo sé. Pero los negocios son los negocios». De camino a casa bajo la llovizna, Grace se detuvo en su buzón y encontró el aviso de desalojo. 30 días para pagar 3 meses de alquiler atrasado o perder el pequeño apartamento que guardaba todos sus recuerdos de su hermano. Se había sentado en la entrada de su casa leyendo ese frío lenguaje legal, hasta que las palabras se le mezclaron. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había intentado construir, se le escapaba como agua entre los dedos. Fue entonces cuando decidió tomarse solo una copa para adormecer el dolor, para olvidar por un momento que estaba completamente sola en el mundo. Pero una se convirtió en 3, y 3 se convirtieron en demasiadas. Y antes de darse cuenta, salía tambaleándose del bar de Murphy con el juicio nublado y la guardia baja. Los 3 hombres la habían estado observando dentro del bar. Se había fijado en sus escaleras, en cómo se rieron cuando casi se cae al bajar del taburete. Pero estaba demasiado absorta en su miseria como para darse cuenta de que la estaban siguiendo. El callejón era un atajo a su apartamento, uno que había tomado cientos de veces sin problemas. Esta noche era diferente. Esta noche, su mundo se estaba desmoronando y no pensaba con claridad. Vaya,
Vaya, ¿qué tenemos aquí? La voz del primer hombre sonaba pastosa. Por el alcohol y algo más desagradable. Una linda jovencita aquí sola. El corazón de Grace latía con fuerza. Al darse cuenta de su error. La pared de ladrillos estaba a su espalda y le bloqueaban. Su única salida. Su teléfono estaba sin batería, y apretaba inútilmente el bolso en sus manos temblorosas. Así era como las malas noches se convertían en desastres. Como la desesperación de una persona podía convertirse en la oportunidad de otra. Abrió la boca para gritar, pero el miedo le había robado la voz. Fue entonces cuando apareció el desconocido. Tendría unos 42 años, con ojos amables, y un abrigo caro que, de alguna manera, no lo hacía parecer arrogante. Su voz era firme, controlada, como la de alguien acostumbrado a ser escuchado. Caballeros, creo que la dama preferiría que la dejaran en paz. Los tres hombres se giraron, examinándolo. No parecía particularmente intimidante. De estatura media, sin armas visibles. Solo un hombre con traje. Métete en tus asuntos, niño rico, gruñó el líder. Solo estamos teniendo una conversación amistosa. Pero algo en la postura del desconocido los hizo dudar. Sacó su teléfono con una calma deliberada. Voy a llamar a la policía. Tienen 10 segundos para irse o podemos esperar aquí juntos hasta que lleguen. Su pulgar se cernió sobre la pantalla, y Grace pudo ver que no estaba faroleando. Los tres hombres intercambiaron miradas. Lo que sea que vieron en su rostro los convenció de que no valía la pena el problema. Da igual, murmuró uno de ellos. Y se alejaron arrastrando los pies bajo la lluvia. La rabia se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. Grace se apoyó contra la pared de ladrillo, apenas sosteniéndose con las piernas que la recorrían. La adrenalina estaba desapareciendo, dejándola temblorosa y avergonzada. Gracias, susurró, sin confiar en que su voz fuera lo suficientemente fuerte. No sé qué habría pasado si el desconocido se hubiera acercado, preocupado, frunciendo el ceño. ¿Estás herida? ¿Necesitas atención médica? Ella negó con la cabeza, las lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. Es que estoy teniendo el peor día de mi vida, y lo empeoré bebiendo demasiado. No suelo hacerlo. Es decir, no suelo hacerlo. No pudo terminar la frase. ¿Cómo le explicas a un desconocido que normalmente eres responsable? Que acabas de perder todo lo que te importaba. Oye. Su voz era suave. De esa suavidad que proviene de alguien que ha visto dolor real. Todos tenemos días así. Déjame llamarte un taxi. Grace buscó a tientas en su bolso, presa del pánico. No tengo dinero para un taxi. Apenas tengo dinero para nada. Las palabras salieron atropelladamente antes de que pudiera detenerlas, y sintió un calor que le subía por el cuello. Genial. Ahora había pasado de ser una víctima potencial a un caso de caridad. Pero él no la miró con lástima. En cambio, sacó su billetera y le dio al taxista un billete de 50 cuando el auto amarillo se detuvo. Esto debería cubrirlo todo, incluyendo la propina, le dijo al conductor, y luego le abrió la puerta a Grace. Que llegues bien a casa. Quiso protestar para conservar algo de dignidad, pero la calidez del taxi era demasiado tentadora. Mientras se acomodaba en el asiento, se giró para agradecerle como es debido, tal vez preguntarle su nombre, pero él ya se estaba alejando, con las manos en los bolsillos, desapareciendo en la noche como una especie de ángel guardián. Grace pegó la cara a la ventana, viendo cómo su figura se desvanecía. «Espera», gritó, pero ya se había ido. El taxista fue paciente mientras ella le daba su dirección, con la mirada amable reflejada en el espejo retrovisor. «Tienes suerte de tener un amigo así», dijo.
No mucha gente se detendría a ayudar hoy en día. Si este momento te conmovió el corazón, por favor dale un me gusta al video. Grace miraba las calles empapadas por la lluvia, preguntándose si alguna vez volvería a ver a su misterioso rescatador. La mañana siguiente la golpeó como un mazazo. Le dolía la cabeza por el alcohol, pero el verdadero dolor provenía de recordar todo lo que había sucedido. Se sentó al borde de la cama, mirando el aviso de desalojo en su mesita de noche, y sintió el peso de su situación aplastándola. Sin trabajo, sin ahorros, y ahora tenía una deuda de gratitud con un desconocido al que nunca le había dado las gracias como es debido. Siempre se había enorgullecido de ser independiente. Después de que sus padres murieran en un accidente de coche cuando ella tenía 21 años, había criado a su hermano menor, Danny, sin pedir ayuda a nadie. Había trabajado en 3 empleos para que pudiera terminar la secundaria, había celebrado cada pequeño triunfo y le había tomado la mano en cada sesión de quimioterapia. Incluso después de que falleciera, ella había seguido adelante, honrando su memoria al negarse a rendirse. Pero sentada allí, en su pequeño apartamento, rodeada por la vida que estaba a punto de perder, Grace sintió algo que nunca se había permitido sentir. Una derrota total. El hombre que la había salvado había sido tan amable, tan natural en su generosidad, y ella ni siquiera recordaba si le había dado las gracias como es debido. La vergüenza le quemaba más que la resaca. Alrededor del mediodía, sonó su teléfono. Grace casi no contestó, suponiendo que era otro acreedor, pero el identificador de llamadas mostraba un número desconocido. ¿Hola? Su voz era apenas un susurro. ¿Es usted Grace Chen? La voz era la de una mujer profesional. Soy Jennifer Walls de Morrison Industries. Tenemos una vacante que podría interesarle. ¿Podría venir a una entrevista esta tarde? A Grace le temblaban las manos. Morrison Industries era la mayor corporación de la ciudad, una de esas grandes empresas. Un lugar que, probablemente tenía más guardias de seguridad que clientes su antiguo restaurante. Creo que ha habido un error. Soy camarera. No tengo experiencia en el sector corporativo. El señor Morrison solicitó específicamente que nos pusiéramos en contacto con usted, interrumpió Jennifer con suavidad. Dijo que la recomendaron ampliamente para el puesto de coordinadora de hospitalidad. El salario inicial es de 75.000 al año con todos los beneficios. El teléfono se le resbaló en la mano sudorosa a Grace. 75.000 era más del triple de lo que ganaba en el restaurante. Era suficiente para pagar el alquiler, para empezar de nuevo, para construir algo real, pero no tenía sentido. Nunca había oído hablar de Morrison Industries. Nunca había solicitado ningún puesto corporativo. No entiendo. ¿Quién me recomendó? No puedo decirlo, pero el señor Morrison fue muy específico. Dijo que usted era exactamente el tipo de persona que nuestra empresa necesita. Con integridad, alguien que entiende lo que significa trabajar duro y preocuparse por la gente. A Grace se le hizo un nudo en la garganta. Esas no eran las palabras de alguien que conociera su currículum. Eran las palabras de alguien que la había visto en su peor momento, y de alguna manera, había encontrado algo que valía la pena rescatar. La entrevista era esa misma tarde. Grace pasó 2 horas preparándose, pidiendo prestado un traje a su vecina y practicando. Preparando respuestas a preguntas que nunca antes le habían hecho. Pero en el fondo sabía que esto no se trataba de sus cualificaciones. Se trataba del desconocido bajo la lluvia. El hombre que había desaparecido antes de que ella pudiera agradecerle como es debido. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar? Un momento en el que apareció la bondad, justo cuando más la necesitabas? Cuéntanoslo en los comentarios. Cuando Grace entró en el reluciente vestíbulo de Morrison Industries, no tenía ni idea de que estaba a punto de encontrarse cara a cara con el hombre que le había salvado la vida. El ascensor hasta el piso 32 pareció eterno.
Grace apretó con fuerza su bolso prestado, intentando calmar su corazón acelerado. La recepción era toda de mármol y cristal, imponente en su elegancia. Jennifer Walls resultó ser una mujer de unos 50 años con ojos amables y una sonrisa sincera. Grace, me alegro mucho de que hayas podido venir. El señor Morrison te espera en su oficina. Caminaron por un pasillo adornado con premios y fotografías, pasando junto a salas de conferencias donde personas de aspecto serio, vestidas con trajes caros, discutían asuntos importantes. Grace se sentía completamente fuera de lugar, como una niña disfrazada de adulta. Pero la conversación amena de Jennifer la ayudó a calmar sus nervios. Sabes, el señor Morrison tiene un excelente instinto para la gente. Construyó esta empresa desde cero y siempre dice que la mejor inversión es en buenas personas. La puerta de la oficina era de roble macizo con una placa de latón. David Morrison, director ejecutivo. Jennifer llamó una vez y abrió la puerta con una sonrisa. Señor Morrison, Grace Chen está aquí. Grace entró en la espaciosa oficina, admirando los ventanales que iban del suelo al techo con sus impresionantes vistas de la ciudad, la estantería repleta de premios empresariales y el elegante escritorio donde un hombre, de espaldas a ellas, terminaba una llamada telefónica. Gracias, Jennifer. No me toques las llamadas durante la próxima hora. La voz era familiar, cálida y controlada, y el corazón de Grace se detuvo. El hombre se giró, y el tiempo pareció congelarse. Era él, el desconocido del callejón, el ángel de la guarda que había desaparecido entre la lluvia. Pero ahora, a la luz del día que entraba por las ventanas de su oficina, podía verlo claramente. Era David Morrison, uno de los empresarios más exitosos del estado, y la miraba con los mismos ojos amables que le habían ofrecido seguridad en su momento más oscuro. Hola, Grace, dijo en voz baja, levantándose de detrás de su escritorio. Me alegra que hayas venido. No podía hablar, ni siquiera podía respirar bien. Su mente daba vueltas, intentando procesar aquella imposible coincidencia. El hombre que la había salvado de aquellos matones le estaba ofreciendo un trabajo que podría salvarle la vida. Eras tú, logró susurrar. David rodeó su escritorio con expresión amable. Sé que esto debe ser confuso. Por favor, siéntate. Grace se dejó caer en la silla de cuero frente a su escritorio. De repente, sus piernas no podían sostenerla. No entiendo. ¿Cómo lo supiste? ¿Por qué lo harías? Las palabras no le salían. Se sentó en el borde del escritorio, volviéndose menos intimidante. Porque a veces conocemos a la gente en el momento justo. Anoche vi a alguien a quien la vida había golpeado, pero que no se había rendido. Ese es exactamente el tipo de persona que quiero en mi equipo. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. No puedo aceptarlo. Es demasiado. Ni siquiera sé si estoy cualificada. La sonrisa de David era la misma que la había reconfortado en el callejón. Grace, llevo 15 años dirigiendo esta empresa. He aprendido a leer bastante bien a la gente. Trabajaste 8 años en el mismo puesto. Cuidaste a tu hermano enfermo y nunca te rendiste, ni siquiera cuando todo salió mal. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más historias conmovedoras. Grace se dio cuenta de que estaba llorando, pero por primera vez en meses, eran lágrimas de esperanza. 6 meses después, Grace estaba en su nuevo apartamento, con una foto enmarcada de su hermano Danny colgada en la pared. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas que ella misma había elegido en un lugar que podía permitirse, con muebles que había comprado con su propio sueldo en Morrison Industries. El puesto de coordinadora de hostelería había resultado ser todo lo que David le había prometido y más.
Había descubierto un talento para hacer que la gente se sintiera bienvenida, para resolver problemas con creatividad y cariño. Pero más allá de eso, había descubierto algo sobre la bondad que nunca antes había comprendido. No se trataba solo del momento en que alguien te ayuda, sino de lo que haces con esa ayuda después. De cómo dejas que te transforme y te inspire a transformar a otros. Grace había empezado a trabajar como voluntaria en el refugio para mujeres del centro, ayudando a otras mujeres que se encontraban en situaciones difíciles. Había aprendido que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente estar presente para alguien cuando más lo necesita. David se había convertido no solo en su jefe, sino en un verdadero amigo. Su relación se había desarrollado lentamente, basada en el respeto y los valores compartidos, en lugar de en las circunstancias dramáticas. Desde su primer encuentro, él le había contado más sobre su propia historia, cómo había crecido en la pobreza, como su madre. Había tenido 3 trabajos para que no faltara comida en la mesa. Como nunca había olvidado lo que se sentía necesitar ayuda y no tener a quien recurrir. El éxito no se trata de cuánto dinero ganas, le había dicho una tarde mientras revisaban las solicitudes para el nuevo programa de becas de la empresa. Se trata de cuántas personas ayudas a mejorar en el camino. Grace había aprendido a aceptar su amistad sin sentir que le debía todo. Le había pagado el taxi esa primera noche, insistiendo a pesar de sus protestas. No porque tuviera que hacerlo, sino porque la ayudaba a sentirse una compañera igualitaria en su relación. También había aprendido que David hacía donaciones anónimas a docenas de organizaciones benéficas, que solía caminar por las calles del centro por la noche, sin buscar problemas, pero dispuesto a ayudar si los encontraba. Llegó la noche que Grace tanto había temido, el aniversario de la muerte de Dange. Había previsto pasarla sola, llorando sobre viejas fotos y preguntándose qué pensaría su hermano de su nueva vida. En cambio, David apareció en su apartamento con comida para llevar del restaurante favorito de Dange y se sentó con ella mientras le contaba historias sobre los chistes malos de su hermano y su bondad inquebrantable. «Le habrías caído bien», le dijo a David mientras miraban álbumes de fotos. Siempre decía que las mejores personas son las que ayudan sin esperar nada a cambio. Mientras Grace guardaba el álbum de fotos, pensó en lo radicalmente que había cambiado su vida. No solo el trabajo, ni el apartamento, ni la seguridad económica, aunque esas cosas importaban enormemente. Fue la comprensión de que no estaba sola en el mundo, de que la bondad existía en lugares inesperados, de que la decisión de una persona de preocuparse podía tener repercusiones inimaginables. La lluvia comenzaba a caer de nuevo, fuera de sus ventanas, pero Grace ya no le tenía miedo. Había aprendido que las tormentas pasan, que siempre llega la mañana y que a veces las noches más oscuras dan paso a los amaneceres más brillantes. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más relatos conmovedores. Gracias por acompañar a Grace en su viaje de la desesperación a la esperanza. Recuerda, la bondad nunca se desperdicia y nunca sabes a quién puedes cambiar la vida con un simple acto de compasión.